acordándose de una persona así, y es gracias a esas conexiones que se armaron en la ESEC. Y que yo creo que ahora siendo alumni, que además, puedo estar equivocado, pero todos están tratando de entender cómo caben en un ambiente laboral que es muy restrictivo, porque todavía es muy restrictivo, porque gente de mi edad todavía son los que están creando las estructuras sobre las cuales ustedes van a entrar. Entonces hay diferentes opciones. Creen una, ahorita les cuento lo rico y difícil que es eso, o vayan y busquen en las que ustedes sí caben. Y les puedo dar toda la seguridad que después de que consigan ese aprendizaje, va a haber una responsabilidad nata de poder ver cómo le devuelve a uno a su terruño. Cada uno define su terruño de la mejor manera. Pero ustedes tienen, por ser así de raros, a mi punto de vista, desde mi punto de vista, esa curiosidad y por ende esa responsabilidad de ir a ver las otras realidades. Porque aunque uno está, que eso es lo más como, no sé, lo más raro del mundo, uno ahora está totalmente conectado y todavía está totalmente desconectado. Porque el riesgo que tiene uno hoy en día es de solo oír lo que uno quiere oír. ¿Sí? Entonces yo solo me hago amigos de estos en Facebook o de estos en Instagram porque van de acuerdo conmigo. Esa es la peor manera de crecer. ¿Sí? Yo siempre tenía el ejercicio de que cuando el gobierno salía, y eso que yo presté servicio militar, cuando el gobierno salía a decir hubo este incidente en tal parte, yo mismo me metía en el web de las FARC a entender qué estaban diciendo ellos. No porque esté de acuerdo con ellos, nada, pero yo decía, si yo no me pongo en una posición de poder ver las dos caras de la película, no voy a poder crear una opinión que sea mía y no la que me están tratando de impulsar. ¿Sí? Entonces yo, la razón por la cual estoy hablando con ustedes, y por eso me acuerdo de él, y les juro, hace 20 años no hablo con nadie de IESEC. Entonces, gracias por la invitación. Es por eso, es por esa necesidad. Y como yo les digo, yo creo que las mariposas que tienen ustedes en la barriga que hacen que se sientan diferentes, es el momento perfecto. Están todavía súper jóvenes, no han experimentado un carajo todavía. Y yo sé que haber sido el CP, no sé qué, y del National Committee, todo, y uno sale con el pecho más grande, todavía les falta un montón por recorrer. Entonces vayan, cáguenla y vivan eso como de verdaderamente deben hacer, y busquen conectarse, porque esa es la esencia de lo que están, de la razón por la cual están ustedes hablando acá. Y para poderme poner un poquito más serio, lo que les vengo a contar es sobre ese terruño que me encontró hace un año, que para mí responde a esas necesidades de poder mirar el mundo de una manera diferente y de poder generar un impacto utilizando el poder de los negocios y del ánimo de lucro, que se llama Polymath. Bueno, ¿quieren saber? Volví a Colombia hace 5 años, viví 15 años por fuera, 3 en Holanda, 2 en Inglaterra, 12 en Inglaterra. Estoy casado con alguien que es increíble y que me aguanta, que es lo más importante. Tengo 2 hijos. Hice mi carrera ejecutiva de 8 años en la Shell, en Estados Unidos, gracias a la práctica. De la práctica me contrataron directamente para ser parte de lo que ellos llaman el International Staff. Ya dije, el de 3-7 en los Andes salió directamente a la Shell. Entonces dije, pistola a todo el mundo, le gané a todo el mundo. Y después de 6 años me di cuenta que no era la bestia corporativa que pensé que quería ser. Y me dediqué a emprender, y empecé a emprender en Inglaterra. Tenía un portafolio de finca raíz, me toteé. Después, y después armé una compañía de consultoría en turismo de naturaleza, y de ahí creé un contrato con el gobierno argentino para generar el modelo de safaris en la mitad de la selva argentina, que si no saben, la Argentina tiene selva. Y después de eso caí en Colombia porque a mi esposa le hicieron una super oferta de trabajo, nos devolvimos y ahí volví a emprender, y llevaba 5 años emprendiendo
utilizando nanotecnología de la India para poder estabilizar suelos para generar vías que fueran más económicas y más resistentes. Cuando el año pasado me llamó Craig Edelman, el jefe de ANA, a decirme, oiga, hablemos de Polymath, ¿qué está haciendo? Venga y le cuento. Entonces así fue como un resumen rápido. A mí me encanta esta foto, porque si ven, bueno, alemán, indio, este es indio porque es de los llanos y le mamo gallo todo el día, venezolanos, holandeses, españoles, alemanes, holandeses, australianos, chinos, coreanos, todos en la calle 71, número 1366, buscando crear empresas de gran escala para la clase media colombiana y latinoamericana, con el objetivo de que cada empresa que creemos tiene que lograr una capitalización de por lo menos $1.000 millones. Fácil, ¿no? Eso es lo que hacemos, eso es lo que hace Polymath. Entonces ahí les voy a contar un poquito, perdón por el inglés, qué es, cuál es la diferencia entre una necesidad y una idea, cómo diseñamos el negocio, cómo encontramos el modelo de negocio y cómo buscamos verdaderamente diferenciarnos. Y yo soy el CEO de uno de los ventures, que ha creado Polymath, como para que me ubiquen un poquito. ¿Qué es Polymath? Polymath es un constructor de compañías. Construimos compañías para la clase media para lograr escala masiva en toda Latinoamérica. ¿Qué no somos? No somos un Venture Capital Fund, no somos un Private Equity, no somos una incubadora, no somos un acelerador, pero somos todo eso. ¿Qué significa para la clase media? Estratos entre 2, 3 y 4. Pero, o sea, las empresas que crean están enfocadas a suplir una necesidad en esos estratos. Exactamente. Oh, okay. Exactamente. Porque hay una cosa que es súper interesante. Bueno, si ustedes han viajado, van a Zara o H&M, que están hechos total y absolutamente dirigidos a la clase media. ¿Qué pasa cuando llegan a Colombia? Carísimos. Carísimos, exacto. Sí. ¿Por qué? Porque, mire la cobertura de seguros de Colpatria, ¿sí? Nos joden a supuestamente los 5 o 6 porque no saben llegarle a los 3 y 4, no sabemos. Las compañías que llevan acá cientos de años no saben, y de cierta manera, por eso es que uno se queja cuando es empleado y todo, pues claro, porque es que todo está orientado a que nos graben más a los que somos supuestamente 5 y 6, pues porque yo no soy clase media, porque si yo miro la estratificación, y yo estoy casi seguro que ninguno de ustedes tampoco lo es, cuando uno mira las condiciones económicas, y que eso no lo pasamos haciéndolo todos los días a toda la Polymath, nosotros somos súper afortunados comparativamente hablando, ¿sí? Súper afortunados. O sea, las historias, yo he estado trabajando, buscando un concepto para mujeres en la clase media colombiana, y hay dos conclusiones que yo siempre saco. Primero, las mujeres son de acero y tienen mi respeto total. Segundo, los hombres somos unas buenas. No, es en serio. O sea, estas mujeres se levantan a las 3:30, se bañan, le hacen el almuerzo y el desayunito al pelotudo del esposo, levantan a la niña o al niño, lo bañan, le sacan al pobre esposo a la casa, lo sientan, le dan desayuno, ella después va, deja al bebé, y estos son bebés de 4 meses a 2 años o 6 años, donde una niñera sale de su casa a las 6:30, se demora 50 minutos en llegar a su destino de trabajo, trabaja como una mula, pero súper profesional, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, 5:30, si es en Polymath de 6 o 7, trabaja, se va 1 hora y media en el bus, a las 9 de la noche llega, le hace la comida al pobrecito pelotudo como yo, pasa tiempo con la niña, arregla toda la casa y se va a dormir. ¿Eso es justo? ¿Esto es verdaderamente justo? Y a esa es la población, como mujeres, como hombres, a las que le estamos buscando llegar. Entonces, bueno, esta es con la que chicaneamos.
Y es, tenemos un modelo único de creación de compañías, donde buscamos sistemáticamente crear compañías regionales en industrias reales. Entonces yo no soy andres.cruz.com y no sé qué hiciste más, sino las empresas nuestras son manejo de flotas de taxi, una innovación para poder hacer microfinanzas mucho más, que llegue mucho más accesible. La compañía que manejaba yo era un centro para las tardes para niños de la clase media, para que después del colegio pudieran pasar sus tardes. Tenemos otra que está buscando conectar fuerzas de venta con compañías que necesitan fuerzas de venta. Y actualmente yo estoy a cargo de una que está buscando generar un concepto de comida saludable para la clase media en la hora del almuerzo, que se llama Mesa. Entonces son 7 ventures, pero primero llegaron en el 2012, y esta es la idea de una niña de 33 años, que es fácilmente la persona más especial e inteligente que he conocido en mi vida, que a los 27, 26 años vendió la compañía de la que era CEO en Silicon Valley. Le ofrecieron ser la COO de Airbnb y la VP of Ops de Uber, y dijo no muchas gracias. Se fue a hacer su Masters in Public Administration en Harvard, se encontró con la metodología que nosotros utilizamos, que se llama Human Centered Design, y dijo tengo un montón de herramientas y me voy a ir al mejor sitio para sacar adelante ese concepto y generar impacto social por medio de los negocios. Ese es el ojo pilas. Llegó en el 2012, no hablaba y tampoco es que hable un montón de español todavía, y 5 años después tenemos 7 compañías, hemos levantado, tenemos casi 300 empleados, llevamos 15 millones de dólares, perdón, 20 millones de dólares que hemos levantado para sacar adelante estas compañías, y además tenemos... ¿Sí o no? Ya la podemos decir bien. Un grupo de private equity súper importante de Centroamérica confió en nosotros y tenemos una línea de 40 millones de dólares a nuestra disposición, que básicamente ellos van entrando a financiar las diferentes compañías a medida que van creciendo. Conclusión, para locos como yo, seguro de vida, porque si la saco, hay plata, ¿vale? Eso es lo que hacemos. ¿Por qué Colombia? Porque, ojo, Colombia lo seleccionaron porque el mercado, porque el tamaño del mercado es bueno, porque hay talento, porque había o hay condiciones de inversión, y porque hay estabilidad macroeconómica y política. Y es que eso es chistoso, porque todo el mundo dice, no, pero eso es mentira. Eso es mierda. Colombia lleva 16 años de la misma política macroeconómica. Lo que pasa es que como nosotros no podemos estar tranquilos y sintiéndonos que sí tenemos las condiciones, entonces toca asegurarnos que Santos le diga a Uribe que le sacó el ojo, que no sé qué. Pero en macroeconómicamente hablando, las condiciones y la política macroeconómica del país se ha mantenido por 16 años. Dado que yo tengo 43 y soy un poquito más viejo que ustedes, les puedo decir que esa es la única vez en mi vida que ha habido las mismas condiciones macroeconómicas por tanto tiempo en este país. Entonces, cuando ustedes miran, y yo sé, es jodidísimo emplear a la gente, es difícil todas las cosas, pero si ustedes lo miran, ¿sí? Cuando los países llegan a tomar esa estabilidad macroeconómica, es que se empiezan a ver los resultados en términos de inversión. Y no sé si ustedes se han preguntado que todo el mundo dice, uy, no, la FARC va a sacar candidato presidencial, ay, se acabó el mundo y no sé qué, y entra Starbucks y abre 400 sitios más, y entra esto. Entonces, ¿cómo? Entra Tostado y abre 200. Tostado, que nos está dando en la cabeza, porque ahorita les digo lo que hago yo, va en 400 en solo Bogotá, ¿sí? Va 400 en Bogotá en 2 años. Entonces es paja, ¿sí? Es paja, porque si de verdad la vaina macroeconómica estuviera tan difícil, no. Entonces por favor sean críticos cuando empiecen a ver las noticias. Sí, el concierto de YouTube, gran concierto de YouTube. No, yo lloré, o sea, yo lloré y yo le decía a mi esposa, le están hablando a 50.000 uribistas.
O sea, ojo, le están diciendo que hay que comprometerse con las decisiones que hemos tomado, marica, bueno, gracias. Entonces, ¿por qué Colombia? ¿Por qué crear compañías así de grandes en América Latina? ¿Por qué? Porque es que si ustedes lo miran, la clase media es el futuro de Latinoamérica, ¿sí? Y lo que ha pasado en estos 15 a 20 años en diferentes partes de Latinoamérica es que la clase media sí se está asentando. Y eso es increíble. Y políticamente eso es increíble. ¿Por qué? Porque uno lo mira desde la parte material. Sí, tienen más carros, tienen más televisores, sí, quieren vestirse con Tommy Hilfiger, todo este tipo de cosas. Pero lo que eso también quiere decir es que ellos ya no van a estar dispuestos a que les quiten sus derechos políticos como antes, porque ya tienen el criterio, porque ya han educado para poder ser críticos ante su realidad política. Entonces por eso es que, y puedo estar equivocado, pues yo creo que es muy difícil que las FARC elijan a Timochenko el presidente el próximo año. Pero si yo hablo con mi mamá, de hecho, la señora no puede dormir porque Timochenko va a ser presidente, pero no, ¿sí? Entonces hay razones, hay que ser inteligente, pero hay razones para el optimismo. ¿Qué pasa? Perdón, a ver, Andrés. ¿Qué pasa? Cuando uno mira, no sé si ustedes han hecho esa pregunta, pero ¿por qué, por ejemplo, Silicon Valley, todo el mundo lo habla como ¡wow! Es el sitio para emprender? Y hagamos esto como charla para que ya no haya tanta dolor. ¿Por qué creen ustedes que Silicon Valley tiene ese ecosistema para emprender que es tan importante? ¿Qué lo hace? Porque no tiene miedo a fracasar. No, señor, porque eso, aquí vamos a tener una de esas discusiones que a mí me encantan. ¿La estructura crea el comportamiento o el comportamiento crea la estructura? El comportamiento crea la estructura. La estructura genera el comportamiento. En ciertos casos sí, pero principalmente eso. ¿Quién más alza una mano? Por el ambiente multicultural que tiene. No, señor, tampoco. Porque está la plata. Pero ¿por qué está la plata allá? ¿Y por qué no está la... En Nueva York hay más plata que en Silicon Valley. No, porque eso llega después. ¿Ustedes se saben la historia de Silicon Valley? Comenzó con los microconductores de los microconductores y comenzaron a pero ¿por qué construir cositas. estaban los ingenieros que estaban generando microconductores en 1965 a 80 en ese sitio? Ahí. ¿Por qué estaban ahí? Por las universidades. Tampoco. Porque estaba IBM. No, tampoco. Pues sí estaba IBM, pero además había un tipo que se llamaba Hewlett y otro Packard, Sí. y que en el garaje. Pero ¿por qué estaba el señor Hewlett y el señor Packard en ese momento de la historia en ese sitio? Política de Estado. Gracias. A los másters nos dan agua y no nos dan cerveza. Es bueno. Esa parte, gracias. Pide el ambiente propicio. Pero ¿cuál es el ambiente propicio? ¿Qué pasaba? ¿Por qué? Además, ¿no se han dado cuenta que van a Londres y entonces yo que vi en Londres? No, the Silicon Valley. O otro ejemplo, porque ese, ¿ustedes saben qué es el Mittelstand alemán? El Mittelstand alemán, mejor dicho, en Alemania uno puede hacer una vida increíble siendo reparador de cocinas. Pero una vida, o sea, country CNG, no. En Alemania se puede fácil. ¿Por qué? Porque hay una estructura de pequeñas y medianas compañías que tienen la capacidad de generar empleos súper especializados que generan que la gente pueda tener ese bienestar. ¿Sí? Entonces uno pregunta, y entonces hay millonarios alemanes que hacen celuloides para los vidrios. Hay millonarios alemanes que se enfocan en hacer los vidrios retrovisores para los BMW y no lo hacen como nadie. La respuesta a las dos, porque veo que no. Si pidiendo manos, no. Silicon Valley empezó por proyectos de investigación militar. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Toda esa gente brillante que llegó, ojo, primera intervención del Estado. ¿Sí? Entonces, a los que nos gustan los negocios, el Estado tiene un lugar muy especial, tiene que saber cómo generar las cosas. Pero si lo genera, tiene mucha más fuerza que 100, 200 empresas.
Por eso es que estaban los ingenieros todos y el señor Hewlett estaba trabajando en un contrato de investigación y el señor Packard estaba en otro. Entonces juntaron gente muy interesante y como estaban bien empleados tuvieron la capacidad de empezar a explorar. Y al empezar a explorar fue que empezó a generarse eso. Todo lo que ustedes dijeron que hoy hace Silicon Valley nació de que hubo 5 o 6 compañías que la empezaron a sacar del estadio. Hewlett Packard, Apple, Bill Gates no es de Silicon Valley porque él es de Seattle, Adobe, Netscape, ¿sí? Y empezaron a generar el ecosistema, ¿sí? Y ya cuando empezaron a generarlo, y en eso sí los gringos, que son increíbles, se enloquecieron y ahora pues allá es el sitio. Entonces hay la plata, hay la plata, hay el talento, hay la cultura de riesgo y además otra cosa cultural que es increíble, no hay miedo a fracasar. Que si yo fuera a decir el problema más grande del emprendimiento en Colombia es ese miedo a fracasar. Porque todos y cada uno de ustedes, los que están emprendiendo a sus edades, cuando se van y se encuentran con los amigos de la universidad o del colegio, porque todavía somos de colegio, ¿sí? Yo, bueno, ¿usted qué está haciendo? No, yo no. Ay, buscando proyectos, ahí entendiendo vainas, porque uno no sabe decir que es emprendedor. Bueno, sí, estoy emprendiendo. Siempre ha sido eso. Yo te quiero comprar. ¿Y usted qué está? Yo soy doctor y abogado. En mi caso siempre no, yo soy doctor, abogado, tengo mi firma y estoy trabajando y estoy en la multinacional y toda la cosa. Entonces, ¿por qué somos un modelo tan interesante? Es porque entendimos que como no lo que hace que esos ecosistemas se sigan manteniendo es lo que se llama el deal flow. Y es la cantidad de potenciales nuevos negocios que están entrando para que la gente pueda verdaderamente hacer apuestas en portafolio. ¿Sí? Entonces por eso es que los fondos pueden invertir si usted se paraba en 1992 podía invertir en Netscape, en Adobe y podía manejar su portafolio y en 1000 más que uno no conoce porque esas sí se totearon, ¿sí? Entonces había a disposición del inversionista suficientes deals. En Latinoamérica no lo hay. Entonces esta China loca decidió generar el deal flow. Por eso es que nosotros creamos las compañías, armamos el equipo, los financiamos y los crecemos, para que nosotros seamos los creadores de ese potencial deal flow. Y si ustedes lo miran hoy, por ejemplo, una de nuestras compañías, que se llama Flore, hace 3 meses cerró una ronda por $6 millones. Eso es plata aquí y plata en Silicon Valley. Entonces lo que quisimos hacer es crear ese deal flow. Y como todavía no hay muchas salidas, pues muchas salidas exitosas, entonces se queda, ¿sí? No hay cómo poner a rotar esa plata. Entonces, por ejemplo, aquí todos deberían, si les gustó la charla de esta noche, echarse una rezadita para que Rappi no se totee. Porque si Rappi se totea, se nos carga todo el ecosistema, que esa es la que está saliendo adelante, ¿sí? Pero entonces, en esencia, estamos haciendo lo mismo que se hizo en Silicon Valley hace 40 años. Y ella lo que empezó es a buscar armar ese grupo de gente súper interesante para empezar a generar ese deal flow. Entonces, ¿qué hacemos? Diseñamos la compañía. ¿Cómo lo hacemos? Y esto es lo que a mí una de las cosas que más me gusta es cuando uno va... ¿Quién aquí está dándoselas de emprendedor y no es capaz de contarle a los amigos? Si usted Listo. Entonces, cuando usted va a definir una oportunidad de mercado, ¿cómo lo hace? Primero testeamos el mercado con un producto beta. En este momento ya tenemos 9. Este man es Lean. Mínimo producto viable. ¿Sí? Este man es Lean y está en MVP. ¿Usted cómo hace? Bueno, es que mi mercado es un poquito diferente. Nosotros estamos entrando en los mercados que generalmente la competencia no. Okay, se parece a nosotros. Tenemos una oportunidad que... O sea que usted está buscando los clientes a las que la gente a que las compañías no le están llegando, ¿cierto? Entonces usted tuvo que haber hecho un análisis de mercado para poder decir, aquí hay un hueco, ¿cierto? O intuitivamente empezó a ver y dijo, uy, por aquí puede haber un hueco, ¿cierto? Conocía el mercado. O conocía el mercado, conocía la demografía,
¿cómo hace uno para crear 7 compañías en 7 sectores diferentes sin conocer el mercado? Eso es lo que hemos hecho nosotros. Y aquí sí estoy chicarando un poquito porque es que esto me encanta. ¿Sí? ¿Saben cómo lo hacemos? Y además, ahí sí, se generó en Silicon Valley y ahora lo estamos aplicando nosotros acá. Y la analogía que tengo es la de dónde nació la metodología que utilizamos, que se llama Human Centered Design, que es diseño centrado en lo humano. Entonces, ¿cómo funciona eso? Esto sale de la misma metodología con la cual los diseñadores industriales, por ejemplo, diseñan los muebles en los que están ustedes sentados. ¿Sí? Porque imagínense cómo hace uno para entender cuál es la nueva necesidad para sentarse en un mueble. Pues uno no puede salir a mirar cuál es el tamaño de mercado de los muebles y entender que hay una oportunidad, o sea, es difícil, ¿cierto? ¿Cómo lo hacen los diseñadores? Básicamente los diseñadores empiezan a hacer una observación muy a detalle de cómo se sienta la gente. Por ejemplo, usted se sienta con la cola hacia atrás y pone el brazo acá. Tú estás sentada con media nalga hacia afuera. Tú estás, ¿sí? Y empiezan a mirar, y miran, y de un momento a otro dicen, ah, no hay una silla que pueda combinar ese sentado con ese sentado. Entonces es un estudio que se llama un estudio antropomórfico. Miran la forma del cuerpo y cómo se comporta. Lo que hacemos nosotros es un estudio antropológico de segmentos del mercado, de segmentos demográficos o de sectores del mercado. Y basado en eso, aprendemos qué es lo que necesitan y sobre eso generamos el concepto. Entonces, aquí diseñamos la compañía. ¿Sí? Entonces, de ahí sale el concepto. Yo les puedo decir, ahí les puedo contar mi historia. Yo entré el año pasado y me dijeron, usted es el CEO de Kidu, es este centro para atrás. Y le dije, uy, qué nota. Y ahí llegué y a los 4 meses dije, uy, esto no va a volar. Entonces nos sentamos, no sé qué, y decidimos pivotear. Y nos fuimos a buscar un concepto para estas mujeres de la clase media y todavía no los hemos encontrado, y una de las compañías necesitaba, según ellos también, como un founder, que es lo que soy yo, para ayudar a que ese negocio saliera adelante. Entonces por eso cambié la mesa. Y por eso les cuento que entonces diseñamos el concepto, la idea es chévere, y venga, y los que han hecho pitch a inversionistas, ¿quién ya se ha sentado enfrente a pedir plata? ¿Cuáles son las dos? Venga, allá. ¿Cuáles son las dos cosas que busca el inversionista? No, porque tú estás empezando, el retorno a la inversión, la ve en 6, 7, 8, 10 años. El equipo y ¿qué? El equipo y la idea. Y siempre los inversionistas dicen o el equipo o la idea, o el equipo y la idea, y le meten, ¿cierto? Pues nosotros generamos la idea y armamos el equipo. Que eso, por ejemplo, a Silicon Valley le raya la cabeza. Porque Silicon Valley está acostumbrado a ver los equipos o a ver las ideas, pero no que lo muestren el paquete completo. Entonces, armamos la idea, armamos el equipo, y aquí empezamos a acelerar el negocio, a encontrar el capital, y ellos empiezan a apoyar. Entonces, todos los que somos founders tenemos de socios a los socios de Polymer, que son 3, un español, esta china americana y otro americano. Y se vuelven socios nuestros y juntos empezamos a construir el venture. Eso es lo que hacemos nosotros. Bueno, yo tengo una pregunta. Si a ustedes ya les llega la idea organizada, o sea, si ya está la compañía diseñada, el equipo montado, ¿no les interesa? No, y esto es un poco fregado, porque sí, eso sí, hay veces somos un poco arrogantes y no nos juramos que nos las sabemos todas. Pero es así como funcionamos. Nosotros no somos incubador, nosotros no somos... Pero sí estamos buscando siempre gente que tenga esa curiosidad y que esté dispuesta a hacer 2 cosas que son claves. Y esto siempre lo definimos nosotros, y es que verdaderamente tenga una mentalidad de aprendizaje. El growth mindset. ¿Y eso qué quiere decir? Porque eso suena divino, ¿cierto? Es que usted pueda levantarse de las cagadas y de los errores todos y cada uno de los días, y que pueda dejar su ego al lado para que verdaderamente sea el aprendizaje el que lo vaya llevando adelante. Y eso es una cosa que a mí me encanta,
y es nuestra diferencia en el mercado, porque además les muestro las compañías que hacemos. Tenemos una compañía de talleres, tenemos una compañía de microfinanzas, tenemos una compañía de manejo de flotas, más una compañía que hoy está haciendo sándwiches. Súper sexy, ¿cierto? Pero sexy en serio, o sea, mucho. Taximo.com. Pero en cada una de esas compañías tenemos indios, alemanes, coreanos y todos, bueno, dicho, yo soy el único que no tiene posgrado. Todos han estado en MIT, en Stanford, en Harvard, un montón de gente, y todos quieren generar impacto gracias a los negocios. Entonces, ¿cómo es que ese grupo de gente va a transformar el sector de los talleres en Latinoamérica? Porque es que no solo en Bogotá, sino, por ejemplo, Taximo, que es la primera, ya está en Perú, estuvo, por si alguien, estuvo a punto de totearse, no se toteó el año pasado, y cuando vimos que la cosa está difícil, ¡pum!, nos fuimos para Perú. Y en Perú vamos súper bien, y después de Perú vamos para México, y de México para atrás. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que supuestamente nosotros, de hecho, estamos peleando contra Eudarico? ¿No? Sí. Estamos compitiendo contra Eudarico. ¿Sí? ¿Cómo podemos competir y ganarle a Eudarico? Aprendiendo. Y aprendiendo más rápido que lo que puede aprender Eudarico. Entonces, para eso todo ese grupo de gente está todos los días buscando cómo empujamos los límites para poder aprender. Y vuelvo y digo, y el aprendizaje no es solo el de, ¿ya leíste el libro y aprendiste? ¿Sí? Sino léete el libro, ponlo en práctica, pégate, ráspate, ¿sí? ¿O no? Bueno, es que, sí, Torres, usted lo... ¿Sí o no? ¿Estoy hablando para? Tal cual. Lunes. Tal cual. Entonces estamos en una cultura un poco diferente. Esto es lo mismo que hacemos y en eso somos unos expertos en hacer unos PowerPoints increíbles, pero básicamente la prensa está, sí. Y yo cada vez me pierdo y me dicen, ¿dónde están? Están en el Drive. Entonces, básicamente lo que mostramos acá es cuáles son las metodologías principales que utilizamos para generar los negocios. Entonces, Human Centered Design es en la parte de germinación, después empieza prototipado de modelos de negocios y experimentación Lean. Va mucho como de estrategia, consultoría de estrategia, y a medida que va creciendo pues ya empezamos a entender cómo crecer el negocio. Y esta que está en gris es la esencial, que es el círculo de aprendizaje, es el ciclo de aprendizaje. Cada compañía establece un ciclo de aprendizaje donde siempre está generando experimentos en diferentes áreas del negocio, y depende, unas lo hacen cada 2 semanas, otros 3, otros 4, otros 6, en los que están básicamente experimentando, aprendiendo y siguiendo experimentando. Bueno, aquí esto ya es, para mí esta es Aflore, que es la de microfinanzas, es un excelente ejemplo de Human Centered Design. Y lo que hizo Aflore básicamente es entender, de hecho, el problema en el sector de las microfinanzas es que usted no puede crecer el negocio y escalarlo porque siempre está basado en la conexión que tiene usted con su comunidad. Entonces siempre son círculos muy pequeños. Y lo que ellos entendieron al hacer Human Centered Design es que se podría aplicar un sistema de ventas directas, como Jambal, como Ésica y todo, al concepto de microfinanzas. Y ese concepto salió de entender las necesidades del sector financiero informal. Entonces ese es uno de esos ejemplos clarísimos de lo que nosotros llamamos insights, que son revelaciones del mercado a un concepto, a un negocio. Entonces eso es Aflore. Bueno, y aquí están todos. Entonces está Taximo, Aflore, cuánto ha recogido en Series A, cuánto fue el seed. Esta era la mía que maté.
y en esta estoy hoy. ¿Vale? Y después, bueno, y como les digo que no somos agresivos, actualmente ya tenemos un concepto de negocio listo para sacarlo adelante en México y estamos desarrollando un concepto para sacar adelante en China. ¿Por qué? Porque si nosotros verdaderamente podemos probar que esta metodología se aplica en cualquier tipo de mercado de la clase media, pues podemos generar negocios de alto impacto en diferentes partes del mundo. Y con esa chicaneada he terminado mi exposición. Preguntas, dudas, aclaraciones. Hablen con... Si quieren trabajar, hablen con Ana. Si quieren asegurarse de que nos vemos bien, hablen con Alejandra. Y si quieren asegurarse de dónde está todo, el drag lo maneja Torres. ¿Esto trabaja la empresa? No, la empresa me trajo a mí porque ya no sabe que todos eran medios. Entonces, no sé. Esperen, ¿si falta? No, ya. Preguntas, dudas, aclaraciones, señor. Sí, ¿cómo hacen la alianza con las empresas que generan? ¿No en porcentaje? ¿Son socios? Me quedó claro eso. ¿Perdón? O sea, al final, ¿ustedes, Polymath, termina siendo socio de Taximo, digamos? O... Sí, todas las compañías, básicamente, cada compañía, la forma en la que, cada compañía va a tener 3 accionistas principales. Polymath, los fundadores, y eso, por ejemplo, para mí como emprendedor fue una de las razones claves por las cuales quise entrar, y es cuando el negocio funcione y se escale y se mire una salida, yo voy a ser uno de los accionistas, yo voy a ser el accionista individual más grande de la compañía. Entonces es una invitación a que verdaderamente se co-construya. Entonces está Polymath, porque Polymath es el que pone... Ay, perdón. Aquí yo me lo salté. Yo me lo salté, pero... Cuando ven acá, entonces, por ejemplo, Vincuventas, en la serie de germinación lleva $215,000 levantados, de los cuales 150 así, o por ahí un 40% es capital de Polymath, capital financiero y capital de sweat equity, porque los socios de Polymath están co-construyendo el venture con nosotros. Entonces ese funding sale de la forma en que Polymath levanta capital para poder hacer esos procesos lo llamamos nosotros de seed, de germinación. ¿Sí? ¿Respondí la pregunta? Y el tercero, dijiste Polymath, el founder, ¿y quién es el tercero? Y los inversionistas. Como este fondo que está empezando a invertir con nosotros, que se llama Mesoamérica. Señor, pregunta en ese caso. Es decir, que si tal es el caso, ¿hay inversionistas? ¿Podrían haber otros tipos de aceleradores alrededor o simplemente...? No. En eso sí somos bastante...